autoridades responsables estarán obligados a recibir los oficios que se les dirijan en materia de amparo, ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en el que se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina. Y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de incumplimiento de la resolución que éste contenga. ¿Es el La... artículo 33 del que les mandé? Sí, No, no. Yo tengo que son competentes para conocer el juicio de amparo, Ajá. ¿sí? Fracción 1, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fracción 2, los tribunales colegiados de circuito. Fracción 3, los tribunales Unitarios. unitarios de circuito. Fracción 4, los juzgados de distrito. Y fracción 5, los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal en los casos previstos por esta ley. Ok, les platico someramente. Obviamente cada órgano jurisdiccional tiene sus propias atribuciones. El eslabón más bajo, yéndonos o ciñéndonos directamente a la funcionalidad y a la aplicación de la ley de amparo, son los juzgados de distrito, que eso ya los hemos platicado. A pesar de que la ley o en la Constitución te menciona que ningún proceso podrá tener más de 2 instancias, el juicio de amparo muchas veces creo que sí lo llegamos a platicar con ustedes, ¿no? De que les aclaré que no es un recurso, sino que es un juicio aparte, porque no resuelve el fondo del asunto, sino que resuelve cuestiones formales que tienen que ver con violaciones de derechos humanos y garantías individuales. ¿Es correcto? Sí, profe. Ok. Con esa premisa, obviamente, vamos a tener que, por ejemplo, si tomamos un juicio de amparo, indirecto, son dos tipos de juicio de amparos, y eso lo chupamos la clase pasada, que es el amparo directo y el indirecto. El amparo directo es aquel que versa sobre resoluciones que devienen de un juicio de primera instancia. Ese tipo de asuntos van a ser ventilados directamente ante los tribunales colegiados de circuito. ¿Sí? ¿Por qué ante los tribunales colegiados de circuito? Porque son los únicos competentes. Ahí sí se agotó el principio de definitividad. Y obviamente, como ya no existe una instancia superior, obviamente va a ser al tribunal colegiado de circuito a promover un amparo directo. Este amparo directo, como le reitero, versa sobre cuestiones que ya se agotó el principio de definitividad. Esto es, hablando de un juicio mercantil, se dictó sentencia, apelaron, en la apelación volvieron a perder y se van ahora directamente al amparo directo. ¿Sí? Ahora bien, los juzgados de distrito, como lo comentaba en la ocasión, lo había comentado anteriormente, versa sobre procesos que no te establecen o que no tienen una medio de defensa previo, como cuáles, ya les había comentado, por ejemplo, el tema de una fotoinfracción. Ustedes pueden ir directamente con el tema de una infracción y promover un amparo en contra de esa infracción. No es directamente contra de la infracción, sino contra la legalidad, la misma, fundamentación y motivación. Este tipo de asuntos son tramitados ante un juzgado de distrito que se puede decir que es el juzgado de primera instancia de amparo. En dado caso de que la sentencia que sea desfavorable, vas a tramitar la apelación del amparo, pero la va a resolver, adivinen, perdón, es el recurso de revisión y quién lo tiene que resolver. No sé. El Tribunal Colegiado de Circuito. Es el superior jerárquico. Hoy vamos a Ok. omitir un poco los tribunales unitarios de distrito, porque este tipo de tribunales actúan únicamente cuando los juzgados de distrito actúan como juzgados de primera instancia. Anteriormente en materia mercantil se ha comentado, ¿saben qué es la jurisdicción concurrente? No sé si se los ha platicado, ¿qué es la jurisdicción concurrente? Yo no recuerdo, o no sé si estuve en clase o no, pero no recuerdo algo del tema. Andrea, Jocelyn. ¿me la repite, profe? ¿Qué es la jurisdicción concurrente?
¿no? Mm, Ok, entonces creo que no lo platiqué con ustedes. La jurisdicción concurrente, hablando en materias de aplicación federal, por ejemplo, el Código de Comercio, recuerden que hay leyes especiales y hay leyes generales. Las leyes especiales, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco tenemos un Código Civil del estado de Jalisco. Bueno, se llama Código Civil para el Estado Libre y Soberano del estado de Jalisco. Sin embargo, en materia federal también existe un Código Federal, un Código Civil Federal. ¿Sí? Aquí hay dos situaciones. Aquí sí tenemos un código de aplicación local y un código de aplicación federal. Por el tema de la jurisdicción, obviamente, si tenemos un código del estado, obviamente vas a tramitar tu juicio ante un juzgado local. Entonces, en este caso, ante el juzgado, los juzgados que se encuentran en el estado de Jalisco. Y esa ley es únicamente aplicable para el estado de Jalisco. Si es de un tema que deviene de una circunstancia prevista en el Código Civil Federal, vas a tramitarlo ante un juzgado de distrito. En este caso, el juzgado de distrito haría las veces de juzgado de primera instancia, pero resolvería únicamente cuestiones de fondo y forma. Hagan de cuenta que es como un juzgado de primera instancia local, pero a nivel federal, que es con el que se puede aplicar este tipo de reglamentos. Sin embargo, por ejemplo, hablando del Código de Comercio, en el Código de Comercio no hay un Código de Comercio del Estado de Jalisco, sino que es un Código de Comercio general. Y ese Código de Comercio tú tienes la atribución de tramitarlo ante un juzgado del fuero común, en este caso un juzgado local, o ante un juzgado del fuero federal, ante un juzgado de distrito, que harían las mismas funciones. La diferencia es que en el juzgado de fuero común, obviamente, hay un Supremo Tribunal de Justicia en cada estado que se encarga de resolver las cuestiones inherentes a los juzgados de primera instancia. En materia federal, no. Aquí en materia federal, el juzgado de distrito, si apelas, en este caso la apelación sería resuelta o sería administrada por el Tribunal Unitario de Circuito. ¿Sí? Por eso les digo que ahorita vamos a omitir el tema del juzgado unitario de circuito porque realmente no nos compete para el tema de amparo. En cuestiones de procesos que no prevén el principio de definitividad y en segundo término que no tienen previsto un mecanismo previo de defensa, obviamente te vas directamente al amparo. Si el amparo lo pierdes o no te es favorable, tramitas un recurso de revisión que va a ser resuelto obviamente por el Tribunal Colegiado de Circuito. Ojo, el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tema muy específico. Ella tiene atribuciones muy específicas. Ella también no sabe meter el tema de fondo de los asuntos. Simplemente cuando existen controversias constitucionales, juicios de inconstitucionalidad, etc., etc., exista un conflicto entre dos estados, entre un estado y algún organismo, o sea, tiene funciones muy específicas, y también cuando existen criterios contradictorios para efecto de resolver un asunto en concreto. Esto en su momento lo veremos, creo que sí tenemos una materia que se llama jurisprudencia, que eso ya lo veremos en su momento, ¿va? Pues ahorita prefiero más bien enfocarme al tema de los órganos, más que al tema de la jurisprudencia, porque ya cuando hablemos de la jurisprudencia, ahí sí vamos a hablar muy específicamente de cuáles son las funciones que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, regresándonos al ámbito que nos compete, obviamente una vez que tramites el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito se va a encargar de ventilar o de resolver, es como una especie de recurso de apelación. La apelación ya la conocen, ¿es correcto? Sí, creemos. Ok. Digo, lo damos por enterado esa parte de la apelación, que es como recurrir a la segunda instancia. Aquí el Tribunal Colegiado de Circuito ejerce como una segunda instancia y únicamente va a revisar el proceso que se llevó ante el tribunal, ante el juzgado de distrito. Él no se va a meter a integrar más pruebas, etc., etc. Él únicamente llega y revisa el trabajo que hizo el juzgado de distrito. Es como un revisor que revisa que efectivamente ya se ha hecho su chamba el juzgado de primera instancia, en este caso el juzgado de distrito, y si ve que tiene inconsistencia la resolución de primera instancia del juzgado de distrito, obviamente le va a decir, oye, vuelve a emitir una resolución en estos términos y tienes que considerar esto, ¿va? Esa es la función del Tribunal Colegiado de Circuito. La función del juzgado de distrito es únicamente hace de las funciones de una primera instancia
para efecto del juicio de amparo. Ahí sí se desahogan pruebas, ahí sí se emplaza, se desahogan pruebas, se citan confesionales, o sea, ahí sí es un proceso completo. En el Tribunal Colegiado de Circuito no, que no se desahogan pruebas, únicamente se analiza o se revisa el procedimiento llevado en la primera instancia, ¿vale? Sí, profe. ¿Y está claro o tienen dudas? Si no, para ampliar un poquito más esa parte. No, por el momento no. Si se me olvida, le pregunto. Andrea, Jocelyn, ¿alguna observación? No, Creo profe, que no. creo que todo bien. Estamos claros entonces cuál es la función de cada uno de los tribunales en cuanto a juicio de amparo. Ahorita olvidémonos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso lo vamos a revisar ya más a detalle en su momento cuando estemos revisando el tema de la jurisprudencia, porque debemos tener una clase de jurisprudencia, y en su defecto también cuando el Tribunal Unitario de Circuito, porque se tiene funciones muy específicas y no nos influye tanto para que el tema de juicio de amparo, ¿va? Aquí lo importante es juzgado de distrito y Tribunal Colegiado de Circuito, saber cuáles son las funciones de uno y otro, ¿va? Ahora nos regresamos a la ley de amparo. Bueno. ¿Listo? ¿En qué artículo? Va a ser el artículo 34. Dice, artículo 34, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Aquí vamos a hacer una pausa. Este tema es importante porque obviamente si, por ejemplo, tú te estás quejando de una acto de autoridad cometida, por ejemplo, por la Secretaría de Movilidad y Transporte de aquí del Estado, obviamente no vas a tramitar tu juicio de amparo en Zacatecas. ¿Por qué? Porque no tiene jurisdicción el Tribunal Colegiado de Circuito de Zacatecas aquí en Jalisco, porque aquí tenemos nuestros propios tribunales colegiados de circuito con residencia. De hecho, a nivel nacional, está dividido en por circuitos. A nosotros, el Estado de Jalisco, nos corresponde el tercer circuito. El primer circuito es la Ciudad de México, el segundo circuito es el Estado de México, el tercer circuito es el Estado de Jalisco. Todos los actos de autoridades emitidos por autoridades con residencia en el Estado de Jalisco obviamente van a ser tramitados ante los tribunales colegiados del tercer circuito, ¿va? Son los que son competentes para conocer. Si tú tienes y la autoridad está en Puerto Vallarta, lo siento, mi amigo, tienes que venir a Guadalajara a hacer el trámite de tu juicio de amparo. Porque aquí es en la ciudad de Guadalajara, bueno, están en Zapopan, ya los cambiaron. Pero aquí en la zona metropolitana es donde tienen la residencia los de distrito, los colegiados y los unitarios, ¿va? Ok. Y obviamente también, como no comenta la ley, se dividen materias. Por ejemplo, hay juzgados especializados, hay tribunales colegiados de circuito en materia penal, en materia civil, en materia administrativa, en materia laboral, o sea, hay juzgados especializados. Es como los juzgados de primera instancia de que están en ciudad judicial, que también es juzgado civil, juzgados mercantiles, juzgados familiares, juzgados penales. O sea, cada quien tiene su ámbito de competencia y obviamente su especialización. ¿Por qué? Porque la carga laboral así lo amerita, ¿va? O sea, no puede, por ejemplo, un juzgado de un tribunal colegiado, un juzgado de distrito especializado en materia civil, puede ser un tema penal porque no es su especialización, ¿va? Ok. ¿Continúo? Sí. Ah, no, ya eso ya hablaba de, creo que de la materia agraria, eso ya es un punto y aparte. Ajá. Ok. Es al 38. ¿Al 38? ¿Mm? Ok. Dice, artículo 38 es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso. Y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.
Digo, ya estamos hablando de supuestos muy específicos cuando no se cuente, cuando sea un estado muy pequeño. Por ejemplo, el estado de Aguascalientes solamente tiene un juzgado de distrito, tampoco el índice poblacional, o sea, no es tan grande. Entonces tiene un juzgado de distrito. Y si promueve el amparo, no puede conocer otro juzgado de distrito porque no lo hay. Entonces, ahí sí, por caso excepcional, se va a trasladar, por ejemplo, al estado de Jalisco, a Nayarit, o sea, sí se va a trasladar, ¿va? Ujú. Pero eso es, a grosso modo, eso es lo que compete cada uno de los órganos jurisdiccionales que nos competen en cuanto a materia de amparo. Los juzgados de distrito conocen del amparo indirecto respecto a actos de autoridad que cometidos dentro de la zona de circunscripción al que están adscritos cada juzgado de distrito, y en dado caso de que la sentencia te sea desfavorable, obviamente tramitas, en este caso, el recurso de revisión ante el Tribunal Colegio de Circuito. Hablando de los tribunales colegios de circuito, también tienen esa ambivalencia. Uno, tramitas amparos directos, que son los que ya agotaste los mecanismos previos o los medios de defensa previos, y obviamente brincas al juzgado, al Tribunal Colegio de Circuito y tramitas el amparo directo, que es muy distinto al recurso. Es un símil entre el amparo directo y el recurso de revisión, porque únicamente lo único que cambia es el ámbito de aplicación o la autoridad que emitió el acto de autoridad. En uno es el juzgado de distrito y en otro es un Supremo Tribunal de Justicia de cada estado, ¿va? Ok. Digo, prácticamente, o con eso estaremos concluyendo la sesión del día de hoy. Por ahí en un rato más subo el video a la plataforma y nos vemos la siguiente semana, ¿va? Ok, profe. Listo, muchachos, un excelente fin de semana. Nos vemos. Sí, está bien, Igualmente, profe. profe, bye. Bye.